Bienvenidos mis estimados seguidores, una vez más aquí complementando la información de Vi en esa experiencia aterradora con el mundo paranormal. Afortunadamente tenemos aquí a su hermano presente quien nos va a hablar precisamente de ese momento que compartió con Vi, un momento bastante aterrador. Vi, ¿qué me puedes decir de ese instante? Pues fíjate que en ese tiempo fueron momentos muy fuertes, muy desesperantes para mí, porque lo que me estaba sucediendo no te puedo decir que fue de horas, de días, estuvo casi un mes esa situación compleja, esa situación paranormal que yo estuve viviendo, en la cual pues llegó un momento en el que yo ya me sentía desesperada, yo ya sentía que no podía contra esa fuerza oscura que me atacaba por las noches. Y algunas veces era también por el día. Eso era algo muy aterrador y que hemos hoy comprendido que las conciencias activas o esos seres que llegan a atormentarte en tu esencia, a romper tus campos áuricos, tus campos etéricos, ellos también muchas veces te atacan hasta en el día, en la mañana, en la tarde. No es eso de que nada más es solamente en la noche. Bueno, estamos hablando de una experiencia, como les habíamos comentado en el capítulo anterior, que fue hace 30 años, contando desde este día. Es una experiencia que creo que no se puede olvidar tan fácilmente. Los ataques fueron bastante severos. De una o de otra manera, tu hermano estuvo presente en ese momento. Me gustaría que él nos contara desde su punto de vista, desde su enfoque, cómo es para él esa experiencia que vivió ahí. ¿Qué tal, Artur? Bienvenido. ¿Nos podrías comentar algo de lo que viviste en ese momento? Sí, Beto, en esos tiempos ella me comentaba que era molestada ya, o sea, simplemente en un día me comentó que se sentía observada y la empezaban a molestar. Y dije, no, pues haz oración y vaya, y tal vez se vaya disminuyendo, pero ya después ella me dijo que ya era más frecuente. Ok, aquí me intriga bastante. La primera vez que ella te lo comenta, ¿cómo lo llegas a tomar dentro de ese raciocinio en el cual pues tenías conocimiento del mundo paranormal, del mundo espiritual? ¿Sabías que había algo más allí en esos espacios huecos donde muchas de las personas no les interesaba voltear a ver esos espacios, esos momentos, porque es aterrador? En aquel entonces era muy aterrador todo esto. ¿Cómo lo veías tú desde tu punto de vista? Híjole, por mis experiencias, que también he tenido experiencias con lo paranormal, yo me adentré también porque era a veces atacado o tenía, escuchaba o veía. Empecé a intentarme en oraciones que me pudieran ayudar y defenderme. En ese tiempo pues sí busqué muchas oraciones y sí entendí porque en otras ocasiones había sido atacado o había escuchado cosas paranormales y no se me hizo nada extraño que me dijera porque ahí donde vivíamos, bueno, más sí donde vivíamos, hay mucha actividad por las batallas de Celaya que antes hubo, pues hay mucha actividad ahí. Fíjate que eso es algo que al menos veo que fue un punto a favor de mí, que en definitiva hayas explorado unos preámbulos de lo que fue tus experiencias paranormales, conjugarlas, y justamente cuando tu hermana en ese instante te está pidiendo la ayuda, pues tú realmente no reaccionas de una manera con incertidumbre, sin saber qué hacer. O sea, al menos ya tenías una idea de lo que le estaba pasando a tu hermana. Pero realmente, ¿qué te imaginabas cuando ella te lo dice? Pues no imaginaba que, o sea, le estuviera atacando a una entidad, sino simplemente como ahí siempre habían entidades que pasaban y se iban, o sea, eran de paso, asustaban y se iban y ya no se volvían a escuchar, pero sí me llamó la atención que ya fuera más recurrente esa actividad o esa, ese ataque que les sean más frecuente, porque
Bueno, ahora tengo una pregunta. Esta entidad pues obviamente estaba muy inclinada hacia mí, pero mi pregunta más directa hacia ti es si tú cuando llegabas a la casa llegabas a sentir algún tipo de sensación extraña por más que nada el ambiente que se estaba generando con tu hermana. Siempre ha habido actividad ahí, siempre hay cosas nuevas, desde sombras, sonidos diferentes, siempre. Se van unos y regresan otros. Por eso no se me hizo nada extraño. Ok, ¿tú sentías también en ese momento que, digamos, ¿qué te gusta? Podríamos hablar un mes antes de que Vi te dijera, ¿sabes qué? A mí me está ocurriendo esto. Un mes antes, el que tú estuvieras percibiendo cierta actividad dentro de tu casa. Sí nos has comentado que había una actividad muy constante percibida por ti, pero ¿algo había cambiado en ese mes antes de que ella te dijera? Pues no cambió mucho, o sea, se continuaba la misma actividad paranormal, pero lo que me llamaba la atención es que a ella la estuvieran atacando. Todas las actividad paranormal que veía yo no solamente eran sonidos, sombras, pero nunca atacaban. Solamente ella me hizo ese comentario y me llamó mucho la atención. Vi, tengo una pregunta para ti. ¿De qué forma le pides a tu hermano la ayuda? ¿Por qué no se la pediste a tu papá? ¿Por qué no se la pediste a tu mamá? ¿Por qué no se la pediste a tu hermana mayor? O sea, hay que comentarle a la gente. Ahorita vamos a empezar a obtener un poquito más de información familiar, en la cual hay una hermana mayor, después eres tú, Vi, después es otra hermana y después es tu hermano quien está aquí acompañándonos, ¿no es así? Ujú. ¿Por qué no acudiste a alguien de ellos, alguien más? Pues mira, a mí me era más importante que él como hombre. Yo sentía que tenía más fuerza. Aparte de él, yo sabía que él tenía sensibilidad y tenía conocimientos de lo que son estos movimientos paranormales. Recuerdo que fue toda una semana donde ya me traían muy cansadas estas manifestaciones, estas agresiones, que yo realmente empezaba a tener mucho miedo. Créeme, que yo ya no descansaba. O sea, de que todas las noches era de que me aventaban cosas, de que no me dejaban dormir. Cuando yo cerraba mis ojos, escuchaba la voz que me decía, abre los ojos, despiértate, no te duermas, vamos a jugar, no te duermas. En mi subconsciente yo podía conectarme con esa entidad, y puedo decirte que era una entidad muy, muy oscura, porque yo no la percibía como si fuera una conciencia activa. Ok, ahora vamos a lo que son los hechos. Le pides ayuda a Arturo. ¿Qué sucede en ese instante, en esa noche? Yo me estoy refiriendo porque cuando pides la ayuda en ese mismo instante, cosas suceden momentos después u horas después, porque sabe la entidad que tú estás buscando la manera de contrarrestar el daño que te están haciendo. ¿Qué tipo de comportamiento hubo de la entidad más tarde? Pues mira, ese día era en la noche, dije, ya va a empezar este movimiento otra vez, Más no o me menos, van a... perdón que te interrumpa, pero más o menos dame un tiempo para que la gente se pueda dar cuenta desde que transcurre en el momento en que tú le pides la ayuda, más o menos cuántas horas. Pues yo le platiqué eran como las 6 de la tarde, y ya como a las 10 de la noche empecé a sentir la agresión, y yo le pedí a él que si por favor me permitía dormirme con él en su habitación, porque yo sentía que de esa manera me iba a sentir muy protegida, ya que estando yo sola me sentía muy vulnerable. Era mucha mi apertura y mucha mi conexión ya con esa entidad, que yo no sabía más adelante, aparte de las agresiones, qué era lo que me iba a pasar. Ok, Arturo, tu hermana te pide que la apoyes, que estés ahí con ella. Da el tiempo que está especificando Vi, y de allí en adelante, ¿qué empiezas a percibir tú o cómo se torna el ambiente? ¿Me lo puedes describir? Sí, o sea, fue un fin de semana. Ella me hace o sea, ya habíamos tenido esporádicas así, pláticas sobre esto, pero ella me dice que ya tiene miedo.
pude ver en su cara ya pálida, con ojeras, y en sus ojos se veía el miedo, ya se veía terror. Y ya dije, esto ya no está normal, ya no es algo normal. Dije, esto ya sí está saliéndose de lo que es, o sea, ya por mis experiencias dije, esto ya no es común. Y fue cuando le dije, ok, duérmete, pero yo ya iba con la mentalidad de que o sea, me iba a topar con algo que no sería como lo que veía, una visión o un sonido, ¿no? Ya iba con la idea de que iba a haber algo más fuerte. Ok. Fíjense bien a nuestros escuchas de ahorita, esta experiencia que nos está compartiendo ahorita Arturo, pues es algo del terror que también vivió Vi. Fue una experiencia totalmente diferente porque la estamos viendo ahora del lado de las mismas personas de las cuales no conocen rituales, métodos de defensa espiritual para que ellos se puedan proteger. Simple y sencillamente eran ataques directos. No saben en ese momento ellos dos cómo manejar la situación. Es algo que en su momento a cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros en aquel momento que no entendíamos esto del mundo paranormal y mucho menos de las partes espirituales, pues no teníamos a quién recurrir. Era muy difícil y sin embargo la situación ya estaba enfrente. Ahora, Arturo, ¿me podrías decir más que nada qué es lo que sigue? ¿Qué fue lo que empezó a suceder en ese momento con Vi? Pues lo que siguió es que cuando ella me dijo eso, de que quería dormirse en el cuarto donde ella le dije, quédate en la cama. Y como ahí al lado tenía un sofá, ella dijo, no, yo mejor me quedo en el sofá. Pensé que a lo mejor, así en mi mente, pensé que a lo mejor la iban a atacar más duro en la cama. Y dije, pues en el sillón, pues, yo así en mi mente, pues está más corto, pues no creo que la giren o le hagan algo así. Pero ese día no dormí yo, o sea, estaba dormitando, o sea, pues estaba con mi subconsciente escuchando. No estaba totalmente dormido, no me estaba esperando el momento. Dije, quiero atrapar eso, quiero verlo en ese momento que llegue. Y no estaba dormitando. Estabas en estado de alerta. Ajá. Ok. Vi, ¿tú lograbas dormir en ese momento ya con la protección de tu hermano, que te sentías segura? ¿O también estabas dormitando nada más? Pues yo estaba dormitando, me sentía insegura aún así porque sabía que esto podía sobrepasar y a lo mejor un daño muy severo. Entonces, pues yo me acosté en el sofá y estamos hablando que casi a la media hora empecé a sentir como algo se subió arriba de mí y me estaba ahorcando. Pero a nivel energético yo pude ver un ser pequeño que créanme que es un ser que siempre, hasta la fecha, siempre me ha seguido, pero ya no me toca, ya no se acerca, yo solamente me observa y me estaba ahorcando. Entonces es como si tuviera una parálisis del sueño. ¿Crees que puedas describir las propiedades físicas de esa entidad? Sí, era un ser muy pequeño, casi yo puedo decir que era como un duende. Que serían como unos 60 centímetros. Y él tenía como... ¿ustedes han visto los perritos que les dicen los Shar-Pei? Tenía esa cara, o sea, era una cara arrugada y estaba pelón, pero portaba un sombrerito, un sombrero así picudito. Entonces llegó un momento en el que yo le quería decir a mi hermano, ya va a empezar esto, cuando él se percata de que yo me empiezo a querer mover. Ok, Artur, ¿cómo te das cuenta en esta parte? O sea, ¿cómo te das cuenta que ya estaba siendo atacada espiritualmente? Sí, como te dije, y estaba dormitando y estaba alerta. O sea, ya sabía que no iba a ser algo normal. Estaba dormitando y estaba atento con mi oído. Y cuando me doy cuenta es cuando empiezo a oír que ella me hablaba, pero una voz que apenas escuchaba. Y dije, ella ya me está empezando a llamar.
apenas me escuchaba su voz, pero sabía que era ella y fue cuando abrí los ojos y ahí la vi. ¿Y cómo la vistes? Estaba en el sofá, estaba torcida, los pies, ¿has visto la posición cuando a veces arrollan a las personas? Que se ven todas torcidas, las manos cruzadas, los pies, la cadera cruzada con los pies. O sea, una postura totalmente descompuesta. Sí, o sea, torcida. Y fue cuando dije, ya la está atacando. Y haz de cuenta que ella tenía los ojos abiertos, como dormimos con la luz encendida. Tenía los ojos abiertos y me estaba mirando. Y su voz, muy suave, o sea, no gritaba, pero salía desde la boca del estómago, salía su voz. Salía su voz sin que ella moviera los labios. Me gritaba mi nombre. Y fue cuando dije, ya está aquí. Pues es algo bastante escalofriante, pero bien, ¿nos puedes describir algo más de eso que estabas sintiendo? O sea, de esa postura, ¿tú te dabas cuenta que estabas así? Yo realmente no me daba cuenta que mi cuerpo estaba totalmente desequilibrado o torcido, como Arturo me platicó. Yo solamente sentía la agresión y yo trataba de quitarme las pequeñas manos de mi cuello, pero era tan fuerte. Hoy pienso que esa presencia tenía tanta fuerza de poderme desequilibrar y mover mi cuerpo hasta torcerlo. Entonces solamente recuerdo cuando mi hermano se acercó y esta presencia me soltó, pero se fue directamente con el cuello de él a atacarlo. Y yo vi, te digo, era como un duendecito, unos 60 centímetros, yo me acuerdo. ¿Cuánto tiempo crees que haya sucedido este evento? O sea, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos o... No, yo pienso que era poco tiempo, o sea, menos de 30 segundos. Pero era una fuerza muy fuerte, o sea, era algo que te vencía. Que realmente no, decías tú, no voy a poder contra esto, porque pues con ese tiempo pues yo desconocía todo esto que era lo paranormal, cómo se movían esas vibraciones, dónde ellos están, cómo era su presencia, su energía, cómo poder contrarrestar, cómo defenderme. Entonces, lo más impactante para mí fue cómo esta presencia se dio cuenta que mi hermano me quería ayudar y se fue directamente a atacarlo ahora a él. Ok, la presencia te enfrenta a ti. ¿Qué sucede en ese momento? Lo que sucede es que, como te dije, me gritaba sin mover los labios, Arturo. Cuando ella, después de gritarme varias veces, la escucho sin que moviera sus labios, ayúdame. Fue cuando dije, debo de rezar. Se me olvidaron todas las oraciones que ya había practicado. No me sabía ninguna, se me olvidó todo, se me borró la mente. Y en ese momento es cuando la temperatura empieza a descender y empiezo a sentir un aire frío que me empuja hacia atrás. Y dije, no, o sea, no veía nada enfrente, no era nada, sino era nada más bajaba la temperatura y sentía la opresión. Como si una fuerza invisible te estuviera empujando, sí. empujando. ¿Fue un choque sí. o te empujaba lentamente? Me empujaba lentamente y se imponía como si fuera un oso. O sea, entró así y luego se da cuenta como que se levantaba, como el oso con los brazos, y sentía que me empujaba hacia atrás. Pero esa era sensación, pero no lo hacía. O sea, era algo así, no sé, era pura energía, era muy energético, o sea, era algo de energía. Y fue cuando ahí mi mente, ella misma me decía hacia mi inconsciente, no sé, que empezara a rezar, pero no recordaba ninguna oración. Lo único que se me vino a la mente es el Padre Nuestro. No podía salir de cierto pedazo del Padre Nuestro, ni lo podía terminar. Y yo rezaba y a la mitad se me olvidaba todo y otra vez volví a empezar. Y ya fue en un momento en que pude avanzar un poco más y terminé la oración y pude rezar las otras oraciones. Y el que me acordé mucho fue de la oración de la Magnífica, donde San Ignacio de Loyola, y recé esas oraciones que vienen en ese. Y fue cuando empecé a defenderme. Y pues era un choque de energías. Yo estaba imponiéndome con las oraciones y también, o sea, como utilizando también yo mi energía, tratando de empujar.
Ok, ¿te percataste en ese momento del estado físico de Vi? ¿O estabas totalmente sumergido en esa batalla espiritual que estabas No, con esa entidad? no sé si la alcanzaba a ver de reojo y todavía estaba torcida. Estaba en... Mientras yo seguía rezando y peleando energéticamente. O Sí, sea que era, de alguna manera su cuerpo de ella todavía la mantenía paralizada. sí, En esa postura, en como esa dices tú, postura torcida. torcida. ¿Tú recuerdas algo en ese momento? ¿Podías ver lo que le estaba sucediendo a tu hermano? Sí, yo me desesperaba porque no me podía mover y me sentía agotada energéticamente. Sin embargo, yo sí veía la entidad como lo estaba queriendo ahorcar a mi hermano. Y yo me sentía desesperada porque no podía ni siquiera mover los brazos, ni siquiera podía hacer una oración mental. Y realmente sí nos mostró una fuerza muy fuerte que ellos manejan, que a veces si uno no tiene ese conocimiento o esa fuerza, te dominan. Y casi para mí lo más fuerte, lo más difícil fue cómo me empezaba a dominar mentalmente. Yo ya tenía esa conexión psíquica con él y ya él empezaba a entrar dentro de mí, que eso era lo que ya más miedo me estaba empezando a dar. Cuando veía yo al ser que estaba agrediendo a mi hermano, por suerte había una puerta que daba hacia un patio, ahí en la habitación donde mi hermano dormía, y ese patio pues daba ahora sí que arriba de la casa. Entonces yo solamente vi cuando mi hermano aventó mucha fuerza y el ser es como si lo hubiera botado, y ahí fue cuando yo me pude mover, cuando yo pude estuve ya más consciente de mis movimientos. Tus movimientos físicos. Exacto. Arthur, entonces, en ese momento, cuando ya va a culminar esta batalla espiritual, ¿qué es o cómo logras expulsar a este tipo de entidad para que suelte a Vi y que se retire de su casa? Lo que después sucedió fue que cuando estaba haciendo oraciones, que ya logré hacer otras oraciones, estaba rezando, estaba finalizando el Magnificat. Al momento de casi finalizar, esa sensación como cuando eres niño y está un cuarto oscuro y tienes que pasar por el cuarto y en tus ideas de niño dices voy a entrar gritando para que no me asuste el fantasma y empujarlo, yo no sé, para que algo no te ataque. Esa misma sensación hice al terminar la oración. Aventé todas las palabras de la oración hacia enfrente, como gritando así, pero con la oración. Y fue cuando de modo que esa opresión y ese aire frío se fue como una corriente de aire y el cuarto empezó a recuperar otra vez el clima normal. Fue muy, muy extraño. Vi, entonces nos puedes comentar qué fue lo que realmente salió por el cuarto. Cuando yo vi a mi hermano que estaba forcejeando, él puso sus manos hacia el frente y con fuerza aventó los puños y haciendo oración fue de manera que vi cómo esta presencia se fue, se alejó y salió por la puerta que les comento que estaba pegada a la habitación de mi hermano. Esa puerta da hacia un patio arriba de la casa y cuando esta entidad sale se convirtió en una ave oscura. De hecho, a mí lo que me impresionó mucho fue que mi hermano lo vi muy convaleciente. Eso fue también algo que dije, totalmente lo descargó de energía. Pero ahí en esa parte de lo que más me dio mucho miedo es que la ave no podía salir por la puerta que yo les estoy comentando. Se atoraba, o sea, era demasiado grande. Aunque al final ella terminó yéndose, pero se escuchaban sus aleteos. Ok, Arthur, te veo algo inquieto, como que siento que quieres agregar algo más. A ver, dime. Sí, lo que me pareció muy extraño fue que al momento de que siento que sale ese viento, esa opresión, se parte en dos. Una se va hacia el patio
y baja por las escaleras hacia el piso de abajo, baja otra cosa que no sé, o sea, como si se hubiera partido en dos ese viento. Y al momento de que se va esa sensación, sí siento agotamiento en el cuerpo físico y mental. Siento un cansancio como si hubiera hecho demasiado ejercicio o hubiera hecho demasiado trabajo, un cansancio físico. O sea, casi andabas al borde del desmayo. Sí, como si hubiera utilizado fuerza física también. En eso sí, en un instante. Ok, pues fíjate, esta es una de las experiencias más difíciles que ha tenido Vi y que pues gracias ahorita Arthur por haber venido, por haber ayudarnos a complementar esta información. Era muy importante que también tú la contaras desde tu punto de vista. Esto complementa esta experiencia desagradable que viviste, Vi, y que te marcó bastante. Yo Sí, creo que es algo que, por lo que ahorita nos estás comentando con tanto detalle, veo que no se te ha podido olvidar. y nunca se olvidarán, son cosas que siempre van a estar ahí presentes, pero que te van a empezar a dar fortaleza y de eso vas a empezar a querer buscar más información, a tener más conocimientos, a saber cómo manejar la energía, cómo actuar ante esas situaciones. Te empiezas a sentir más fuerte, empiezas a saber que hay cosas con las que no se pueden jugar. Pues eso es bastante claro para todos nosotros, también incluso para la gente que intenta experimentar, pisar este campo del cual no tenemos ni siquiera ningún conocimiento. Algo está establecido, todo es muy cambiante. Cuando creemos que realmente tenemos una base sólida, ¿cómo encontramos otra cosa y nos hace boronitas nuestra base? Y tenemos otra vez que partir desde nuevas cosas, desde nuevas experiencias, desde nuevos análisis, y que a cada instante realmente no sabemos cuándo vamos a poder establecer un 0, un 1, un 2, un punto de partida, el cual nos vaya orientando y nos vaya diciendo por aquí es el mundo espiritual y es de esta manera. Es bastante cambiante, es increíble realmente cómo todo tipo de experiencias de las que tú viviste, esta es una de varias de las cuales tú estuviste sometida. Y ahora pues aquí fue lo más interesante, que estuvo una persona contigo, tu hermano, al cual también pues se le agradece bastante que haya estado contigo en ese instante. Si no, no quisiera pensar qué es lo que te hubiera sucedido físicamente. Sí, y en ese realmente momento. él me ayudó a respaldar esto que estamos contando. Esta es una pregunta muy difícil que te tengo que hacer y se la tengo que hacer a los dos. Vi, ¿tú crees que esa entidad hubiera sido capaz de arrancarte la vida? Pues yo pienso que a lo mejor no tanto arrancarme la vida, pero a lo mejor psicológicamente dejarme mal. Tú, Arthur, ¿tú crees que realmente esa entidad le hubiera arrancado la vida a tu hermana? Yo creo que a lo mejor lo hubieran manipulado, no sé, lo hubiera... O sea, ya no hubiera sido ella, ya hubiera sido un ser manipulado. Porque, o sea, la trastornada, sí, desde la espiritualidad. Con toda esa potencia y esa fuerza invisible que tú experimentaste y con la que tú luchaste en ese momento, ¿hacia dónde crees que hubiera llegado todo esto si no lo hubieras ayudado? Siento que no sería mi hermana, tal vez, no sé, sería otra persona. Yo no sería su esencia de ella, porque, no sé, la estaba como manipulando. A lo mejor no hubiera sido totalmente ella. Quisiera a lo mejor pensar que a lo mejor le hubiera quitado el alma y a lo mejor se hubiera posesionado el cuerpo, algo así me imagino. Pues es una experiencia bastante difícil, compleja, que creo que tal vez gente por allí con este tipo de entidades sueltas por esos lados o por esos espacios posiblemente haya estado atormentando de la misma manera a otras personas. ¿O cómo lo ves tú? Claro, y si no tenemos el conocimiento y si estas presencias llegan a nuestra vida, imagínate qué desequilibrio van a tener estas personas. Por eso es que hay tantos suicidios, hay tantas
tantas personas que se desconectan con el mundo físico y con el mundo espiritual porque son atacadas mentalmente, son manipuladas por estas presencias. Entonces yo les recomiendo siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas paranormales. A lo mejor aprendernos ciertas oraciones, aprendernos ciertos procedimientos que debemos de hacer con mucho cuidado. Pues bueno, como ven nuestros grandes seguidores, esto es una parte que nos está compartiendo Vi de todas las experiencias que ha tenido dentro de su vida. Agradecemos también la presencia aquí de Arthur aquí con nosotros. Increíblemente te agradecemos muchísimo porque no es tan fácil el tiempo que tienes que abrir para estar aquí con nosotros. Tu trabajo está totalmente te absorbe más bien de tiempo completo y Oye, es muy difícil estar aquí. Hablando de tiempo y como dices que mi hermano pues sí a veces está muy ocupado y casi a veces no nos visita como esta vez, ¿por qué no aprovechas para que nos cuenten un poco de las experiencias cuando se iban a investigar ciertos lugares con movimientos energéticos, con movimientos paranormales? Bueno, fíjense, es un dato curioso que estaba mencionando Vi ahorita. Somos, bueno, en aquel entonces éramos 3. Es Arturo, un primo también Saúl, que le mando un gran saludo ahorita si es que llega a escuchar esta grabación, y de la cual los 3 nos dieron la primera oportunidad de ir a explorar una escuela, ¿no es así, Arturo? En aquel entonces. Así es, nos tenía un conocido, un profesor que pues, le hicimos el comentario que si había la posibilidad de dejarnos investigar en la noche en una escuela, que él me hacía comentario, tuvo así experiencias muy fuertes en esa escuela, y o sea, sí nos dio la oportunidad y lo llegamos a hacer, o sea, hubo el acceso y pudimos entrar, ¿no? a ese lugar. Bueno, pues yo creo que esta historia va a ser para otro capítulo. Estén atentos cuando se las podamos poner a la mano para que la puedan escuchar. Y pues agradecemos realmente a Arturo su tiempo, como te vuelvo a comentar, Arturo, muchísimas gracias. Sé que el tiempo de tu trabajo es muy demandante, muy desgastante, y pues gracias por estar aquí con nosotros. Yo espero que en otra visita puedas estar con nosotros, podamos narrarles aquí a la gente cómo fue nuestro inicio, los 3 que estuvimos allí. Desafortunadamente pues a lo mejor no podemos contar con Saúl, ¿no? Que le mando un gran saludo, y que pues bueno, creo que nos va a tocar contar esa parte a nosotros 2. Y bueno, pues entonces nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que les estén gustando estos audios que son para ustedes. Son otro tipo de grabaciones que vamos a estar poniendo a su servicio, y que bueno, pues esperemos que les estén gustando bastante. Bueno, pues de mi parte es todo. Aquí me despido yo, Vi también, Arthur, muchísimas gracias. Realmente los esperamos para nuestro siguiente capítulo.